Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Chismecito Jurídico con otro tema, otra situación importante que nos pasa a diario a los abogados, no a diario, pero muy seguido a los abogados, con temas de importancia como lo son los alimentos o la pensión alimenticia, qué es, qué incluye, quién se los tiene que dar, cómo sucede, etcétera. Para eso estoy acompañada de Jesús y de Rosalilia, que también vamos a escuchar sus opiniones. Oye, a mí me encanta porque, fíjate, siempre que escucho el término pensión alimenticia, desde ahí parte el punto de la confusión. ¿Por qué? Porque el pensar las personas que pensión alimenticia solamente se remite a alimentos, a comida. O sea, porque Ujú. eso es lo primero que se te viene a la Sí, mente, sí. pero pensión alimenticia engloba más, es Pe- comida, vestido. Generalmente sí. Generalmente cuando escuchamos el término de pensión alimenticia, pensamos en dos cosas. Uno, dinero. Dos, comida. Comida. Pero no, o sea, en derecho el término alimentos es mucho más amplio e incluye un montón de realidades, ¿verdad? Que escapan nada más al concepto de comida o Así de es. alimentos, ¿verdad? Tan es así que el Código de Familia para el Estado de Sonora, el artículo 513, si mal no recuerdo, me corrigen, establece que se entenderá por alimentos o que incluyen los alimentos el vestido, la alimentación, La la vivienda. vivienda, el tratamiento médico, incluso hasta el sano esparcimiento, ¿verdad? Entonces, todo Que son eso, actividades, ¿no? sí, el ir al cine, el ir de paseo, las vacaciones, todo eso entra dentro del concepto de alimentos que la ley establece. Sí, todo lo que ocupe el Kevin y la Nicole. Ándale, así. El Yandel. Kevin Yandel. Todo lo que ocupen ellos, ¿no? Fíjate, también la educación, eso es importante decirlo, ¿no? La educación, ¿hasta qué nivel llega, Tsiri? ¿Hasta qué nivel? Buena pregunta, fíjate que hay dos maneras de decirlo, ¿no? Si tu hijo es un menor y está estudiando, por derecho tiene la obligación el papá que tiene que pagar los alimentos de brindarle esa seguridad hasta los 18 años. Pero si tu hijo después de los 18 años sigue estudiando de manera ininterrumpida, o sea que no interrumpe ningún año, hasta los 24. Pero si ya de los 18, tu hijo dice, ¿sabes qué? Me quiero tomar un año sabático. Se corta o se interrumpe esa obligación. Ya no puedes continuar porque la ley así te lo marca, de manera ininterrumpida. Entonces, si es con estudio ininterrumpido, hasta los 24. Si interrumpes el estudio, hasta los 18. Sí, de hecho la ley establece, ¿no? Que en el caso de las personas, hace dos distinciones. Hace una distinción para menores y una para personas incapaces, dice la ley. Ahorita que vamos a estar mencionando esto de los alimentos, aquí se va a surgir mucho el tema de los incapaces. Hay que ser muy puntuales y muy específicos en esto. La ley es muy cruel en Ay, algunos le dice temas. bien feo el nombre de los Sí, les incapaces, dice no me bien feo, gusta. pero pues a final de cuentas hay que entender, pues esto es una plática sobre derecho y Sí. el derecho así es, ¿no? Imbécil, le dice. Estúpidos en alguna Sí. En alguna algunas parte. les dicen. Entonces, Ujú. hay que ser muy puntuales en esto, ¿no? Cuando hablamos de incapaces, estamos refiriendo a personas que por alguna situación no pueden autogobernarse, ¿no? Aquí no estamos hablando de personas con otro tipo de situaciones físicas, sino más que nada a cuestiones intelectuales en las que por alguna razón no pueden autogobernarse. Que serían discapacitados. Sí, Sí. sí, así es. Entonces, la ley puntualiza, ¿verdad? Que en el caso de los menores, dice, comprenderá los alimentos también la educación, ¿sí? Si llegas hasta los 18 años, dice la ley, pero si están estudiando, entonces esta obligación se prorrogará hasta el término normal de estudios, es decir, estudiaron la prepa, cumplieron 18, inmediatamente entraron a la universidad y continuaron estudiando. Ujú. Si va dentro del término normal, entonces se prorroga la obligación. Si no, como decía Ciro ahorita, no, pues es que Que el estudié la término prepa. normal te refieres a que entran al ITSON o entran a la carrera y un semestre se Exacto. salen, entran a No, otro en el momento en y el que la duran 18 educación se años estudiando. interrumpe, en el momento en el que la educación se interrumpe, la obligación cesa.
Sí, es que también el derecho te va a proteger, o sea, como hijo, no vas a tener un dinosaurio ahí estudiando donde, ay, ya me cambié de carrera 4 veces y todavía no le doy el clavo, pero tú como mi papá, sígueme pagando. No, no, en el momento que la interrumpes, se acaba la obligación. También en cierta medida para protección de los padres que tienen que Claro. pagar. Y en el caso de las personas con discapacidad, se extiende en lo que Hasta, persiste la condición, ¿no? así, hasta que la incapacidad desaparezca, hasta que la condición desaparezca, O no, será prorrogada o no, o no. o no. Ahora, ¿quién puede pedirla? El padre Sí. custodio. Pero Vamos, ahora, ¿quién es el padre custodio? generalmente tipo de situaciones de la pensión alimenticia se da cuando papá y mamá no están juntos, ¿verdad? Y que uno u otro, o el que no tiene a los hijos, el que no se queda con los hijos, pues se vuelve baquetón y no paga, incumple con su obligación. Entonces, si estamos hablando de menores de edad, ¿quién puede reclamar? El padre custodio, aquel padre que se está haciendo cargo del cuidado del hijo, entonces en nombre y representación de su menor hijo, va a demandar al otro en un juicio oral de alimentos para que un juez establezca una pensión. Ahora, si ya eres mayor de edad, si ya tienes los 18 años y estás estudiando, entonces quien tiene que reclamar es directamente el interesado, Que ¿verdad? sería el hijo. Que ¿Qué sería el hijo. hijo? De eso nos habla el artículo 515 y el 516, ¿no? Correcto. Que es hijos a padres y lo que vendría siendo padres a hijos, ¿no? Así es. Dice el código también en el artículo 514, dice que así como dice el código, el que está obligado a darlos también podrá recibirlos, ¿verdad? Entonces, es una obligación recíproca. En el estado de Sonora incluso va más allá el código. El código establece que los hijos están obligados a dar alimento a los padres. Oye, que esa también era una situación que estábamos comentando ahorita, ¿no? Del criterio que está emitiendo la corte, donde si tú como mamá, como papá custodio, que tienes a tus hijos, solo por orgullo dices, yo puedo sola, puedo solo, y no exiges ese derecho para tus hijos. Entonces no te quejes si al pasar de los años la persona baquetona viene y le reclama a los hijos los alimentos, porque si no extinguiste ese derecho derecho sigue latente, pero a la inversa. Entonces hay que ponerle ese candado, no por andar de mamá luchonas o papá luchones. Así es. Y eso hay que decirlo, no es derecho tuyo, es derecho de tus hijos, punto. Ahí ese es otro punto que tiende mucho a confundirse, ¿no? La pensión alimenticia no es para el papá custodio, es para los hijos. No estás reclamando tu derecho como papá de que te den dinero para tus hijos, no, estás reclamando el derecho de tu hijo a ser mantenido por su padre o por su madre, porque ahora se está dando mucho eso. Las madres que dejan el hogar o que se separan por diversas circunstancias y que no aportan, o sea, no es una cuestión de géneros. Sí, no. No es una cuestión de géneros, no es que porque yo soy hombre yo tengo que pagar y tú como mujer no tienes que pagar. No, no, no. La ley es pareja, ¿verdad? Artículo 4 constitucional, hombre y mujer son iguales ante la ley. Entonces, es una obligación que ambos tienen. Sin por orgullo, por lo que tú quieras, no exijo el derecho de mi hijo, entonces eso da pie a que en un futuro, si al padre no custodio, al baquetón o baquetona, le cambian las circunstancias de vida y ya no puede sostenerse, le da derecho A pedir. a pedirle al hijo, ¿verdad? Ahora, un tema. Si, por ejemplo, un hijo tiene, no sé, 40 años y su papá no le dio pensión, ¿puede pedirlo retroactivamente? Sí, claro que ¿Sí sí, pudiera? por supuesto que sí. La obligación alimentaria, la ley establece que no es prescriptible, es decir, nunca se va a extinguir. La puedes reclamar en el momento en el que sea. Supongamos, mi papá nunca se hizo cargo de mí, cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Curiosamente soy abogado. Por cierto, luego nos vemos. No, no es cierto. Baquetón. Espera Baquetón, mi notificación. Postdata. Ponte trucha porque por ahí te busca el actuario. No, no es cierto. Ahí te emplaza. No te me escondas. No, no es cierto. Ya. Ahí me proyecté. Llegaron las Ya, pizzas. Ya hablando en no serio. Ay, se me fue. No, pues de que tú ya creces y dices, oye, mi papá no me sí, dio. sí. Mi papá no me dio, Y mi no, mamá no. nunca le exigió. Nunca nada.
yo salí a duras penas y todo, pero pues de repente digo, no, pero ¿por qué? O sea, mi derecho, ¿dónde quedó? Tu derecho ahí está, ¿sí? La Corte hace poco estableció un criterio porque antes decía, antes la pensión retroactiva en estos casos se iba hasta el nacimiento Ujú. del hijo o hasta que el incumplimiento se dio. Ahora la Corte ya te puso un tope. No recuerdo si son 5 o 10 años para atrás a partir de que Del se reclamo. sí, de que se debió Ujú. haber dado, ¿no? Ok. Entonces, pero sí, o sea, siempre va a existir el derecho a reclamar los alimentos porque los alimentos es una obligación que no prescribe, sin importar el paso del tiempo. Sí, o sea, los alimentos van a existir, tengas 9, 10, 40, 50, 80 años. Siempre va a existir la necesidad de vestir, de calzar, de ir al médico y de hacer actividades de recreación o recreativas para la persona. Pero fíjate que en temas así legales, ya con los clientes, con las personas, son los mismos clientes. A veces nos preguntan, oye, Lick, ¿y qué tan difícil es o qué tan fácil? ¿Cómo lo hagan las personas? Porque la ley es clara. Tú tienes a los niños, tú eres el padre custodio, demanda la obligación del otro, que a final de cuentas no le estás pidiendo nada que no tendría que hacer, ¿sabes cómo? Sí. Entonces, Y también cabe señalar algo aquí que nos hablan en estos códigos, el 514, el 516, no nomás nos habla de los padres a los hijos, nos habla también de los concubinos, nos habla de las personas mayores o discapacitadas, pero también hermanos o parientes hasta el 4º grado. Sí, los primeros obligados a proporcionar alimentos son los padres hacia los Ujú. hijos, ¿no? Y los hijos hacia los padres. Pero a falta de estos, dice la ley, a falta de los ascendientes, en el caso de los menores, si papá o mamá no están, por lo que sea, entonces se brincará al grado siguiente. Y si no hubiera ascendientes, dice la ley, entonces se irá hacia los colaterales, es decir, hermanos, tíos, primos, primos, etcétera. ujú. Así hasta el 4º grado. Así es. Ahora la pregunta del millón de pesos. A Ahorita ver. que hablabas de clientes, porque pasa mucho que llega la mamá del Nicole y el Kevin y la mamá luchona y luego dice, o el papá luchón, y dice, le quiero quitar todo, quiero que le quiten todo, y entra todo un tema ahí de rencor, también amoroso, más si hubo un conflicto ahí de separación, y luego ponen a los abogados como a quererse pelear ahí de punta de lanza, pero a ver, vamos yéndonos a lo que dice la ley. ¿Cómo van a calcular la pensión alimenticia y qué van a ser los factores principales que va a tomar el juez en cuenta? Mira, tienen que ser diversos factores los que se tomen en cuenta, como por ejemplo, mamá y papá trabajan ambos o uno se dedicó a trabajar y otro se dedicó a estar al cuidado de los hijos, empezando por ahí, porque si ambos trabajan, tiene que ser proporcional lo que el padre tiene que dar al hijo. Yo como mamá custodia, ¿cuál es mi trabajo principal, digamos? Mantener a mi hijo, tenerlo conmigo, asegurarme de que esté bien, pero como el papá no custodio está viviendo fuera de esa casa, la obligación se convierte en pensión alimenticia, que incluye todo lo que decíamos, que normalmente el juez te va a preguntar, ¿dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Qué puesto tienes? Y si tú dices, es que trabajo para una institución fulanita, le van a mandar un oficio a la institución para que la institución diga si verdaderamente trabajas, porque habrá padres Y y madres. Te piden que los den de baja. ahí no hay de que me maquillaste, hazme el paro recursos humanos y pon que gano menos, porque no solamente se gira oficio a la empresa, sino que también se gira oficio al IMSS, por Al ejemplo, IMSS. para que el IMSS diga, hey, está registrado con tanto, al SAT, Ujú, para ver cómo están tus declaraciones y cuánto estás declarando. correcto. Incluso en algunos casos se giran oficios hasta los bancos para ver en dónde tienes tu cuenta de nómina y cuánto te están depositando. Para hacer más fuerte las dos opiniones que ustedes acaban de emitir, es importante decir que también el juez va a ver dos factores, un de los factores, ¿no? Que es la edad, el estatus económico. A ver, el estilo de vida que le dabas cuando vivías con ellos. Eso es clave para que me puedan. Sí, pero también, aparte del estilo de vida, el código establece en el artículo 523 que los alimentos, al momento de ser calculados, deberán de ser proporcionados a la posibilidad del deudor Ujú. y a las necesidades del acreedor. Es decir,
a la posibilidad del que debe pagarlos, en este caso el padre no custodio, y a las necesidades del menor, del hijo. Ahora, si tú ganas más, obviamente vas a aportar más. Si bien la obligación es de ambos padres tienen que contribuir al sostenimiento de los hijos. Si tú ganas más y tienes más capacidad económica, por lo tanto tienes que aportar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en casos, porque también los hay y es muy común, en los que el padre no custodio no tiene un trabajo fijo? Que te dice, ¿sabes qué, Lick? Soy informal en el trabajo, hago chambitas, a veces reparo aquí, a veces reparo allá. No tengo un empleo formal, entonces a mí no me pueden quitar nada. Error. O sea, sí, al final de cuentas no te puedo quitar nada, pero yo como ley, como Estado, te puedo exigir que cumplas con la norma, porque todavía en la norma de los alimentos hay un precedente y hay un supuesto en caso de que los padres no tengan un empleo formal. ¿Qué es un empleo formal? Con un patrón. Que te dicen, pues yo soy herrero, sí, que soy herrero, soy carpintero, lo que sea, pero no tengo seguro social, no figuro en nada. Entonces, para esos padres la ley también existe y también te dice, la ley te dice, a mí no me importa si tienes un trabajo formal o informal. La obligación es pagar y es cumplir. Entonces, para ellos también hay una aplicación de ley. Y ahorita vamos a hablar de las consecuencias penales que puede tener todo esto, Esa también es otra historia. administrativas y todo lo que implica, ¿no? Porque han habido muchas reformas para garantizar el interés superior de la niñez y es algo de lo más penado, ¿no? Que se tiene. Pero ahora vamos a hablar de porcentajes. Ok, Mm. interesante. El Código de Familia establece que cuando se tiene conocimiento de los ingresos del deudor alimentario, el juez podrá establecer una pensión tanto provisional como definitiva que puede ir entre el 15 y hasta el 60% de sus ingresos. Ojo, no quiere decir que el juez te vaya a imponer el 60% como pensión. La ley establece que puede ser entre el 15 y el 60. De ahí para arriba, ahí se pueden mover, pues puede ser un 15, puede ser un 20, puede ser o el 60. Que por criterio, a mí en mi práctica profesional hasta ahorita, no me ha tocado ver que un juez imponga un porcentaje mayor al 35% hasta ahorita. He sabido de casos en los que se les impone el 40, el 50, pero es porque así lo acordaron entre las partes. Esa es una historia bien distinta. ¿Y por qué LIC? Me dicen muchas veces. ¿Por qué LIC? ¿Por qué si la ley dice que hasta el 60 no le ponen el 60? Porque él también tiene un derecho, ¿verdad? Y tiene derecho, primero que nada, a sobrevivir. Pues sí, Totalmente. al desarrollo de la personalidad. Totalmente. Sí, a vivir, a comprarse su comida. A vaya. rehacer su vida y reencontrar el amor. A que te sobre para los chicles. esa es ¡Ay, una historia bien no, interesante. hombre! Porque ahí entra Ya, algo por también. Ya sí, se sí, cuentan o sea, las trilogías Sí. pasionales ahí. No, si hombre. rehiciste tu vida, entonces tu circunstancia de vida cambió. Por lo tanto, la pensión alimenticia que tienes asignada puede ser sujeta de una disminución. Oye, pero también es importante decir que ese porcentaje está sujeto entre la N cantidad de hijos que tengas. Correcto. Porque luego viene gente y nos dice, oye, Lick, es que yo sé que es el 30%, pero tengo 3 hijos o tengo 4. Oye, espérate. ¿Y el otro individuo con qué se va a quedar? ¿Con 10 centavos o qué? No se puede. Entonces el porcentaje es dividido entre la cantidad de hijos con los que haya que cumplir la obligación. Es importante decirlo porque también crea mucha confusión entre la gente. De decir, pues tengo 3, 4. Que normalmente te aplican ya en la práctica un 15% por hijo, ¿pudiera ser? Se supone que generalmente, fíjate, si demandas los 2 hijos juntos, ¿no? Te van a asignar un 30% y va para ambos, pues, o sea, Ajá, 15 sí, y 15. 15, pues Ajá. más o menos. Algo así. Sí. Sí. Ujú. Sí. Pero ya si tienes 3, tienes Pero 4, también, si ya rehiciste tu vida y tienes hijos con la otra o con el otro, Le baja. más los tuyos, los nuestros y todo. Incluso fíjate que la ley No te va a querer prevé cargar. esas situaciones, ¿no? Porque dicen que en caso del nacimiento de nuevos hijos, la pensión se irá aumentando en un 10%, pero va a estar topada
al Ujú. 60. Ujú. Más del 60 no vas a recibir. Ahora, hay algo que sucede mucho. A mí me ha tocado mucho como abogado litigante, me ha tocado mucho que llegan, ¿no? Y yo quiero quitarle todo, hasta los calzones, licenciado, y que no sé qué, que... A ver, espérame. Es muy importante aquí, hay que ser muy puntuales en que es necesario conocer todo el contexto en el que se está llevando a cabo la situación concreta. Yo lo primero que hago es, a ver, ¿no te está dando dinero? ¿Nada de dinero? No, pues es que me pasa 500 pesos semanales. Ok, pero es muy poquito, licenciado. Ok, uno saca sus cuentas. ¿En qué trabaja? No, pues tiene un puestecito de fruta. Ok, 500 pesos semanales da razón de 2,000 pesos al mes. El código establece que si no tiene un trabajo fijo, le tocan 20 unidades de media de actualización, que da razón de 2000. 2,100 Ujú. pesos. Pues está más o menos equilibrado, pues, o sea, no vas a obtener mayor cantidad. Hay quienes incluso les pagan más de lo que legalmente les podrías descontar, pero por un berrinche del padre custodio, por querer dar lata, terminan perdiendo porque resulta que sus ingresos fijos establecidos son menores, pues, y el papá está reportando una cantidad, pues, de una chambita extra. O al revés. O al ¿Qué revés. pasa también? Que muchos deudores inteligentemente, a ver, vamos a hablar en temas que por estrategia. ¿Qué es lo mejor si tú te separas? ¿Qué es lo mejor que tienes que hacer? No dar la espalda a tus hijos. Primero que no. Porque no sabes si te van a consignar por alimentos o no, ¿no? Pero es mejor que tú tomes la batuta, ¿no? Ve al juzgado tú y di, pues consigno aquí, voy dejando mi chequecito. Si la orgullosa o el orgulloso ya quieren ir o no quieren ir, ya no rollo del deudor, ¿no? Fíjate que eso que tú mencionas se le llama consignación de pensión Sí. alimenticia, ¿no? Muchos piensan que con el hecho de que el padre custodio ya no me recibió el dinero, pues Ya. bien a gusto, Ajá, pues ahí se la avienta ahí se la él o avienta él. ella. Pero la realidad es que si no te reciben y tú no haces nada, estás en incumplimiento de tus obligaciones familiares y eso es un delito. O te regresan, porque ya hemos tenido asuntos donde, no, que es que le mandé el dinero, pues me lo regresó. Y está la transferencia de regreso. Entonces, eso es un incumplimiento de obligaciones alimenticias, que es un delito grave que se paga con prisión. Y Ujú. créeme que van a actuar así. Si van y te ponen una denuncia, van a actuar así. La fiscalía va a ir y te va a carruchar donde te encuentre y te va a traer del greñero. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No me quieres recibir, como dices? Juez familiar, te toco la puerta, no me quieren recibir la pensión, yo puedo aportar tanto. Esto para que con la finalidad de que le notifiquen y que inicie el engranaje jurídico a circular, ¿verdad? Entonces, como no, obviamente no va a estar conforme con la cantidad, entonces sí, te demando un oral de Y ahí alimentos. Y empieza. ahí Ahí empieza. empieza la Pero no situación. dejarlo pasar, Atsiri. No, Nunca. no dejarlo pasar nunca, porque como bien decías al principio, es el derecho de tus hijos, no es el tuyo, porque el tuyo ya no es. A lo mejor no sé el contexto por el que te tengas que separar de tu esposa, de tu esposo, no sé. Hay situaciones diversas, pero el hecho de que ya no estén juntos no significa que alguno de los dos ya no va a tener la obligación. La obligación va a existir y va a estar. Entonces, no, la recomendación es no dejarlo pasar nunca, menos ahora con el criterio de la corte. O sea, yo me pongo a pensar y digo, para todas esas mamás que se la parten, y papás también, que se la parten sacando a sus hijos adelante y los hijos todos unos profesionistas que se convierten en médicos, Les está yendo bien y en al rato ingenieros. los demandan, ¿no? Exacto, Correcto. Sí, exacto. no, no. Entonces, imagínate si tú como papá a la inversa dices, pero pues también es mi hijo, yo aporté para que estuviera aquí. Pero no, no dejarlo pasar porque es un derecho de los menores. Y a lo mejor, sí, yo no dudo que tú como papá, mamá puedas solo, pero vuelvo a lo mismo, es un derecho de los menores. Que si hoy pudiste comerte una paletita, a lo mejor el domingo vamos por una nieve. Ah, pues que si hoy vimos una peli aquí en la casa, a lo mejor el sábado vamos al cine. O sea, tratar de también tener una calidad de vida mejor para los menores. Claro que sí, totalmente. Y fíjate, no, ahorita que hablábamos del tema de lo penal, ¿no? O sea, de que van a actuar rápido, sí, cierto, van a actuar rápido, pero no nada más en eso, te van a meter en el padrón de deudores alimenticios. Sí. Y meterte en el padrón de deudores alimenticios es, no vas a, te van a negar las visas,
te van a negar muchísimas cosas. Si tienes aspiraciones para Políticas. políticas, no vas a poder. Es el buró de crédito Es el buró de alimentario. crédito de los baquetones y las baquetonas. Tal cual. Sí, O sea, es Tal así, cual. es así. Entonces totalmente. no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y bueno, este episodio lo resumimos en que pues no hay que andar de orgullosos ni orgullosas. Digo, al final es un derecho que no es tuyo. Tú simplemente vas a ir a pelearlo por tus hijos y punto. Claro. Y además pones un candado para que no al final el baquetón o la baquetona quieran darle pidiendo. Claro, así es. Y sobre todo hay que también resaltar el hecho de que, como ya decíamos, los alimentos es un derecho del menor, no es del padre ni de la madre que los cuida, sino es del menor. Y también hay que resaltar el hecho de que no puedes, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, condicionar las convivencias de los hijos al pago de la pensión alimenticia. Ah, ese es otro Ah, ese punto bien No es un importante. canje, ¿verdad? Si llegaras a hacer esto, es decir, no le presto a mis hijos porque el baquetón, la baquetona no está aportando aguas, porque se puede configurar un delito y puedes parar en la cárcel, incluso puedes perder la custodia de tus hijos, ¿verdad? Entonces son cuestiones bien diferentes. Y luego más se aplica la alineación parental, ¿no? También. Mm, Ahí también ese es otro delito. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hablarle mal a tus Del papá, hijos del papá de la o la mamá. mamá y que te lo comprueben, ¿no? Así Porque es. pasa mucho. Mira, tu papá no me da dinero. Mira, y te estoy comprando esto yo y no te lo está comprando tu papá o tu mamá. Oye, no se trata de eso, ¿no? Con los hijos, digo, la verdad son una hoja en blanco. ¿Y para qué queremos adultos Resentidos. resentidos? Pues si ya se terminaron, que se terminen, ni modo, y ya, ¿no? O sea, digo, o sea, nada más haz lo que toca y punto. Y también a los abogados, la verdad, mis respetos, porque, híjole, vienen y les piden hasta lo que no, ¿no? Cuando es como la serie de mentiras, así, ¿no? Ándale. Sí. Ah, sí. Cuando estás redactando, ¿no? Todo lo que no es tema de litis, ahí, de lo que te enteras, ¿no? Yo siempre digo que este es el mejor trabajo del mundo porque es puro chismecito pagado, ¿no? Pero al final de cuentas, el abogado está para eso, para velar por los intereses. Por ejemplo, nos pasa mucho también que los padres no se pueden poner de acuerdo para el tema de visitas o para el tema de pensión. El mecanismo de ponerse de acuerdo, la alternativa, siempre va a existir en el juzgado. Entonces, por ejemplo, a mí como primera instancia siempre trato de preguntarles, ¿ya platicaste con el papá, la mamá de tu hijo? ¿Están de acuerdo ustedes? No, es que es imposible hablar con ellos. Bueno, pues le damos así, ¿no? Pero siempre les digo, sean conscientes que si ustedes como padres de los menores no se ponen de acuerdo, ¿quién va a tomar la decisión? El juez. Fíjate que tocaste un punto bien interesante a ver, díganme su opinión. Ahorita decía Jesús, y usando lo que tú dijiste también, de que muchas veces te dan tanto, ¿no? 500 pesos a la semana y resulta que ya te vas al código y te están dando bien, ¿no? Pero o las otras veces que les están dando mucho y que si se van al juzgado, pues resulta que les quitan, que les dan menos, ¿no? Ujú. Pero por un despecho vas y, le voy a ir a poner una demanda y te sale contraproducente porque resulta que te daba más de lo que te tocaba. Ujú. Ha pasado. Mucho. Ya nos ha pasado. Y la otra que si hacen, pues el método alternativo en este caso de solución de controversias, si llegaron a un arreglo y no lo hacen en el juzgado y empiezan con eso de las transferencias y no se terminan de poner de acuerdo, ojo, no lo hagan, sí háganlo en el juzgado. Porque el otro día me decía una conocida que fallece el papá de su hijo y resulta que ellos pues nunca se pelearon, se pusieron de acuerdo y entonces resulta que el muchacho fallece y pues no había un seguro de vida que dejara pues acreedor al menor con algo. Entonces, en el juzgado todas esas cosas regulan, ¿no? También al menos esta persona de la que me decía ella vive en Tucson, radica en Tucson, a lo mejor nomás es de la justicia anglosajona, pero sí de alguna manera a lo que va mi comentario enfocado es a regular las formas, porque al final lo que priorizan es al menor con las convivencias, que lo cumplan, porque pasa también que a rato secuestran a los menores. Ah, sí. Sí, sí. Los Por darle sustraen. la torre a la mamá, no te contesto y me lo llevo una semana. Por ejemplo, igual ahorita que mencionabas eso de las transferencias, se da mucho, ¿no? Sobre todo cuando la relación es
cordial entre los padres, que simplemente pues cada semana, cada quincena, pum, te transfiero. Si lo haces así, si te está funcionando, ok, qué bueno. Recomendación, si lo haces así porque las cosas están bien, pues simplemente en el concepto de transferencia, ponle pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque en dado caso de que te denuncien por el incumplimiento de las obligaciones, no tendrías manera de comprobar, porque todas las cantidades que tú envíes se podrían tomar como que un préstamo, como que un regalo, como que porque quisiste. Ujú. Entonces, es muy importante que si lo estás haciendo así a través de transferencias por no estar regulado ante un órgano jurisdiccional, en tu concepto de transferencia le pongas pensión alimenticia. Oye, pero también ahorita que hablas de transferencias, hay situaciones también donde los padres están tan peleados, tan en conflicto, que te dicen, ¿sabes qué? Yo no te voy a pasar nada a ti. Si estoy dispuesto a pagar por transferencia, pues le voy a pagar a tu mamá y que tu mamá te lo pase. Entonces, no, Error. al momento de comprobar, no puedes comprobar ni aunque le pongas pensión alimenticia, porque a final de cuentas, si yo le transfiero a mi mamá para que mi mamá se lo Hay dé, terceros. Ujú. ¿dónde está la obligación de mi mamá? Ujú, sí. No tiene, no existe. Entonces, eso es lo que mucha gente, por enojo, hace ese tipo de práctica. Y a la hora de la hora, a lo mejor sí han cumplido todo un año, 2 años, el tiempo que sea necesario, no han fallado. Pero si yo como mamá o papá voy y te demando por incumplimiento, ¿lo puedo hacer? Pues sí. Pues sí, o si te lo dan en efectivo. Ándale. Ándale. eso sí. También, o sea, definitivamente. Ahora, vamos a la parte de, supongamos, yo estoy recibiendo esa pensión. También tengo obligaciones Por También. supuesto. y tengo que comprobar. Si algún llegara a haber un tema más adelante. La ley, me la ley piden establece la comprobarlo, ¿no? obligación al padre custodio de informar al padre no custodio de lo que se está haciendo, ¿no? Con la pensión alimenticia. Pero esto es a petición de parte. Ujú. No es que el padre custodio, el que está administrando la pensión alimenticia, no es que tenga que estar rindiendo un informe cada cierto tiempo. Pero en dado caso de que el deudor alimentario lo requiera, está obligado a hacerlo. Eso vale más guardar los tickets, las facturas, todo. O sea, Todo. ¿sí les ha pasado que alguien dice, a ver, yo quiero saber en qué se Sí, está gastando sí. mi dinero? Sí, ¿Sí? sí nos ha pasado. Y que no tienen nada para comprobarlo. Y ahí es donde viene la broma. Oye, hablando de tickets y facturas, recomendación para todos, por favor, facturen, facturen. Mucha gente te va a decir, ah, no, es que yo no tengo cómo facturar. Todos tenemos un RFC. Entonces, factúralo. Porque a final de cuentas, mucha gente te dice, ay, yo tengo 50,000 pesos comprobables en tickets. Sí, ¿y cómo demuestras que todo lo que tienes de mercancía en el ticket era destinado para eso? Entonces, en medida de lo posible, si lo pueden facturar, factúrenlo. Si no, pues con el ticket se presenta, pero también es a criterio de los jueces. Acuérdense que el derecho es interpretativo. Para unos jueces bastará solo que exhiban el ticket, para los otros no es suficiente. Claro, claro. Fíjate todo el tema, ¿no? Que hay que analizar. Es un tema muy amplio. No, de alimentos aquí nos podríamos Muy, amanecer muy, hablando de muy alimentos. amplio. Pero bueno, creo que les soltamos bastantes tips, ¿no? A todos aquí con esto. Si quieren en los comentarios que nos pongan algún tema que quieran que tratemos con mucho gusto, ¿verdad? Sí, Claro. o sobre todo sus dudas, porque muy También. seguramente con esto de alimentos van a surgir muchas dudas, entonces ahí en los comentarios déjenos por favor cualquier duda y la resolvemos. O bien que si quieren también una asesoría ya más personalizada, pues también pueden poner ahí, oye, me pueden atender y dejen sus datos Claro. y con mucho gusto, ¿verdad? Y usted los contacta. Claro que sí. O que nos dejen su story time de qué les pasó con el Ándale. tóxico o la tóxica, El chismecito completo de una vez. ¿no? Pues bueno, Jesús, ¿despides? Pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado este tiempo con este temita muy, muy interesante sobre los alimentos. Nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo y esperamos sus comentarios y sobre todo síganos, compartan y déjenos su like. Gracias. Gracias. Gracias.